De nuevo, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema la estrategia PIE como abordaje de la inclusión educativa. La docente que impartirá esta presente sesión es Natalia Tapia Allende, quien nos acompaña, quien es profesora de educación diferencial, magíster en educación con mención dificultades del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en educación emocional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar España. A continuación vamos a dar inicio a la presentación. Una vez que esta presentación se realice y termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el Diplomado en Psicología Educacional, Convivencia Escolar, Gestión Integral de Aulas Inclusivas y Metodología AMAR-E, que tendrá su sesión de inicio el día viernes 3 de junio. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesional del área de la educación y salud mental, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que va a ser sorteado. Finalmente, para los y las que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, en donde están los webinars que hemos realizado anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, que están todos en www.adipa.cl/seminarios, como también ver los diferentes podcasts que tenemos sobre temas psicosociales, que los pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados, y también los invitamos a ver las noticias sobre la actualidad en esta área psicosocial, las que pueden encontrar también en nuestro blog en www.adipa.cl/noticias. Todo esto y más van a poder ver en nuestra página web, y sin quitarles más tiempo, los dejo con Natalia. Gracias, Pamela. Hola a todos, muy buenas tardes. Somos 100 personas, maravilloso número. Bienvenido a todos, a todas. Me imagino que vienen del trabajo, así que vamos a intentar hacer de este un espacio también de mucha participación, de diálogo, que podamos ir intercambiando. Así que agradecerles que se den este tiempo. Trataré de mantenerlos conectados para que puedan estar hasta el final, digamos, de la presentación, para que puedan ahí tener la opción a esta beca del diplomado, que es tremendo aporte también en el proceso de capacitación profesional. Pero antes me gustaría saber, voy a abrir el chat para leerlos y leerlas, si son profesores, psicólogos, si trabajan en educación o no. Vayan escribiéndome en el chat, yo los voy leyendo rapidito, ¿ya? Para así yo más o menos saber ahí el público con el que estamos interactuando. Ya estoy leyendo varias psicólogas, terapeutas, según el Club de la Psicología, muy bien. Van ganando los psicólogos, muy bien. Hay una colega diferencial, un párvulo. Saludos desde Valdivia, alguien que vi que era de Valdivia. Inspectora convención, bienvenida a la inspectora, súper. Hola, psicopedagoga, estudiante de psicopedagogía, psicóloga, ya voy leyendo. De Copiapó, saludo a Copiapó, a Valparaíso, qué entretenido, que haya gente de todo Chile, me encanta. Psicóloga, kinesiólogo, muy bien. Ahí está, como bien diverso el grupo, me encantó. Saludo a Chiloé también, qué bonito. Muy bien, educadoras, coordinadoras de PIE, de Tocopilla, de La Serena, me encanta, estoy feliz de lo transversal. Educar diferencial de Tomé, colegas, qué bonito, psicólogos también, ya los voy leyendo, perfecto, súper. Es bien diverso toda gente del área entonces de la educación. Ángela, tutor en aula de mi hijo, qué lindo. Educador diferencial, ya desde Iquique, saludo ahí a Antofagasta, súper. Uy, se me adelantó la presentación. Súper bien. Muchas gracias por compartir. Voy viendo entonces que es un grupo muy diverso, que estamos muchas personas que somos entonces de la educación, así que me parece maravilloso la idea, insisto, que podamos ir haciendo esto un diálogo, una conversación,
Voy a dejar al final, antes de terminar, digamos, 10 minutos para que podamos, si tenemos consultas, pero yo los invito a que puedan ir participando. A mí me encanta esta retroalimentación, así que siéntanse con la libertad ahí o levantan la manito, o pueden abrir el micrófono y hacer consultas, y la idea es que vayamos haciendo un aprendizaje comunitario, ¿sí? Que podamos ir viendo este espacio también para eso. Y como decía muy bien Pamela, este webinar tiene como título la estrategia PIE como abordaje de la inclusión educativa. Ya vamos a ver algunos de los parámetros desde esta perspectiva. Hay gente que ya trabaja en educación y también mucha gente que está estudiando. Así que la idea es que podamos ir abordando desde esa perspectiva el trabajo, ¿ya? Y quiero que puedan observar una lámina que les voy a mostrar, que sé que la han visto, porque es una lámina que se caracteriza mucho en el trabajo, digamos, del PIE, ¿ya? O del proyecto de integración, y que me puedan comentar, los que quieran participar, insisto, levantan la manito o abren el micrófono, que me puedan contar qué representa para ustedes esta imagen, a qué alude esta imagen, que se formó como una imagen ícono de los proyectos de integración. Si gustan, me lo escriben al chat o pueden participar. Krishna, Sí, ¿cierto? Dice, sí, Krishna. Bienvenida. Cuéntame, Krishna, Gracias. ¿qué es esta imagen? Igualdad sería lo mismo para todos, en cambio equidad es adaptarse a la necesidad de cada uno. Ya, súper, te pasaste. Gran definición. Gracias, Krishna. ¿Alguien más que quiera contarnos? Voy a ir al chat a ver si están la imagen de atención diferenciada, ya la igualdad para todos. Súper. Hola Valeria, bienvenida. Muy bien. ¿Alguien más que quiera ahí comentar? Igualdad en educación, comentan por chat. Ya para todo niña, adolescente que tengan necesidades especiales, independiente de las características que puedan presentar, cubrir las necesidades desde la persona. Muy bien. Perfecto. Ahora, esta imagen, si ustedes la pueden visualizar, representa todo eso que ustedes están comentando, ¿no? Representa la posibilidad de acceso, digamos, a cualquier contexto, y en este caso educativo, ya para todos, un acceso igualitario para todos, y equidad quiere decir que todos reciban también de la misma calidad y de la misma manera, por ejemplo, el proceso en educación. Pero también podemos mirar esta imagen desde un análisis quizá un poquito más crítico y pensar que aquí, si bien se equiparan, ¿no?, los procesos, porque a los que son más bajitos se les permite, se les pone estos cajoncitos para que ellos puedan observar lo que está pasando al otro lado, ¿verdad? Entonces lo que hacemos, claro, pues equidad, ellos también pueden estar a la misma altura y todos pueden acceder y observar el partido sin ningún problema. Pero hay algo detrás de esto que no se ha abordado, ¿ya? Y que es un poco lo que podríamos hacer analogía entre el proyecto de integración y el horizonte inclusivo. Y el proyecto de integración cumple con este parámetro de forjar cierta igualdad y equidad, ¿no? Le permite a los estudiantes, en este caso con necesidades educativas especiales, poder acceder al proceso educativo, pero hay algo aquí que a mí en lo personal me hace ruido. ¿A algunos de ustedes les pasa lo mismo en esta imagen? Que puedan ver algo que ustedes digan, si bien hay una igualdad y una equidad, hay algo todavía que suena, ¿no? Como que no me... La empatía. Ya, va por ahí, ¿cierto? La empatía. Que lo importante, respondiendo a eso, no es solo nivelar, ¿no? Sino que lo interesante sería que esa muralla que existe ahí no existiera. Porque sin esa muralla no tendríamos que estar poniéndole cajoncito a los niños que son más chiquitos que no pueden ver, ¿cierto? Entonces no es solo nivelar, también a lo que avanza y a lo que llevamos la inclusión es a derribar las barreras. Si esa muralla no existiera, no tendríamos que ponerles cajoncito a nadie para que pudiesen acceder, ¿no? Si las barreras no existieran, no tendríamos que cuestionarnos el acceso de todos y cada uno de los estudiantes, ¿ya? Eso es una
analogía que podemos hacer en relación a lo que es el proyecto de integración probablemente y la inclusión. El proyecto de integración es maravilloso porque permite el acceso, pero siguen habiendo barreras, ¿no? En cambio, la inclusión lo que apunta es a eliminarlas, ¿no? Y probablemente cuando las eliminemos, el acceso, la equidad, la igualdad en el proceso educativo va a ser per se, ¿no? Por sí misma, ¿sí? Entonces, partiendo desde ahí, es que vamos a ir mirando este proceso entonces y vamos a ir fijándonos que todo lo bueno va a empezar sin barreras. Y ese es el gran desafío que se tiene mirando este proyecto de integración escolar desde el paradigma inclusivo, ¿no? Desde ahí, mirarlo desde esta eliminación al máximo de las barreras que se producen en el contexto educativo para que los estudiantes que presenten o no presenten necesidades especiales, también que puedan tener dificultades, sobre todo ahora, posterior a la pandemia, hay mucho proceso emocional interferido que interfiere el acceso al aprendizaje sin duda, puedan entonces acceder de mejor forma, ¿ya? La eliminación de barreras es el eje cuando nosotros vamos a enfrentarnos al proceso de atención a la diversidad en este caso, ¿ya? Quiero también presentarles un estudio que se hizo en el año 2005, ya hace mucho ratito atrás, y quiero que después veamos un parámetro y podamos ir mirando este estudio y podamos hacer un eje, ¿no?, comparativo a cómo estamos hoy día en el proceso de integración escolar. Si bien aquí hay mucha gente que ya trabaja y otra que se está formando, la gente que trabaja va a tener mayores elementos para poder hacer esta comparación, y así también podemos mostrarle a quienes están formando en este proceso qué se descubrió a través de este estudio en el año 2005 frente a la integración escolar en Chile, y se denomina perspectiva de los docentes sobre su implementación. O sea, qué opinión tenían los docentes frente a implementar este proyecto de integración en el sistema curricular, digamos, del país, ¿ya? El autor es Solange Tenorio, no sé si alguno de ustedes ya había revisado este estudio, pero es súper interesante de poder mirarlo, ¿ya? Y el foco es poder entonces hacer un trabajo con docentes que tenían en sus aulas estudiantes con necesidades especiales en cuyos colegios estaba este proyecto de integración escolar, ¿ya? Y los resultados son tremendamente interesantes de poder mirar, ¿ya? El primero de ellos es que establece, por ejemplo, que existe una clara diferencia en los docentes acerca de la integración escolar y de su implementación. O sea, después del estudio que se hace, de investigación, de entrevista, de trabajo que se hizo en campo, una de las primeras conclusiones fue que al momento de implementar, cuando se les preguntaba a los docentes qué entendían ellos por integración escolar y cómo veían ellos la implementación, había notable diferencia en los docentes de las mismas escuelas, ¿ya? O entre docentes de una escuela y otra, las diferencias eran absolutamente abrumadoras, ¿ya? Y la conclusión que se puede obtener de este primer resultado es que se puede entonces afirmar que la integración es un fenómeno que no cuenta con una comprensión única, ¿ya? Ni es estimado o valorado de la misma manera por parte de los profesores. Entonces, esto ya en sí genera un tremendo desafío o plantea una situación problemática, porque ustedes pensarán, ¿cómo puede ser factible implementar un proyecto de integración escolar cuando dentro probablemente de una misma institución educativa se entiende la integración de manera distinta y la implementación o no está de todo clara o no todos los docentes y profesionales de ayuda la entienden de la misma manera? Entonces, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha vivió eso en alguno de sus contextos laborales? ¿Lo vive ahora? ¿Les hace sentido? Estoy conectando aquí, me tienen que tratar. No me conozco. ¿Sí? ¿Alguien? Es más fácil que puedan abrir el micrófono y tratar y ver más que el ir leyendo el chat.
Sí, me dice la Carla, me dice sí, que ella la pasaba entonces. ¿Alguien más que haya vivido algo parecido? Hola, Hola Nicole, bienvenida. gracias. Quería decir que he visto mucho, este es mi primer año trabajando en proyectos de integración, ¿Ya? que los profesores olvidan que los niños son niños. ¿Ya? Y de ahí en adelante, pues olvidan que un niño que tiene, por ejemplo, déficit atencional, difícilmente se va a quedar quieto, ni hablar de las necesidades como súper puntuales que puede necesitar un niño con TEA. Como que no lo entienden. No, Súper. de verdad pareciera que esperan tratar solo con adultos. Y te Ya. estoy hablando de cuarto, quinto básico. Sí, Nicole, y eso tiene un trasfondo que lo vamos a ver ahora, que en el estudio también se aborde por qué pasa eso. ¿No? Eso tiene una explicación. Entonces, vimos el primer resultado de este estudio y podemos hacer un parámetro comparativo y ver si es que esto se produce hoy en día, ¿no? Después de tantos años de implementación, ¿seguirá ocurriendo? Es una gran pregunta. Como segundo resultado, lo que se obtiene de este estudio son que las experiencias en la formulación, aprobación o evaluación del PIE no han sido del todo favorables. O sea, cuando se pidió después hacer un proceso de evaluación, en general, las evaluaciones fueron más bien de índole negativa, ¿no? No hubo una mirada muy positiva del proceso de implementación de este programa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunos docentes ellos contaban con la mirada, por ejemplo, de la diversidad como un problema que complicaba el proceso de enseñanza-aprendizaje y no como una característica propia, por ejemplo, de la persona o de un proceso más bien integrador. No había una mirada de la diversidad como un valor, ¿no? agregado, sino que, como yo les contaba, como un obstáculo más bien que podía interferir de forma negativa al proceso de enseñanza, ¿ya? Estoy ahí leyendo el chat en la medida de lo que pueda también, ¿ya? Entonces, súper importante este parámetro, ¿no? En que entonces también había diversidad en la conceptualización o en el entendimiento que los profesores tenían frente a la diversidad, y también había mucha diferencia en la valoración de la misma, ¿no? O sea, había profesores que sí la valoraban como un elemento favorecedor, pero había muchos otros que no. Entonces, desde ahí, imagínense ustedes tratar de implementar un proceso de integración escolar si hay una percepción de la diversidad como un aspecto negativo. Entonces, esto produjo, ¿no?, que por tanto la evaluación de esta implementación no fuera del todo positiva, ¿ya? Y que también responde un poco a lo que decía la compañera anteriormente, ¿no?, de que los profesores a veces olvidan, no es que lo olviden, sino que no integran de todo el concepto de diversidad frente al proceso de enseñanza y le piden o tienen parámetros más altos porque ven un proceso mucho más homogéneo, ¿ya? Y hay otro proceso muy interesante que en ese momento se descubrió, que es quienes, por ejemplo, mis colegas, los profesores de educación diferencial, estábamos siendo formados bajo un paradigma biomédico. Ya teníamos una visión más rehabilitadora de la discapacidad, no tanto educativa. Entonces, esto es algo que desde la experiencia, yo trabajo en tutorías de práctica también, me he dado cuenta que ya hay casas de estudios que hace bastante tiempo atrás han modificado su malla curricular y ya hay un enfoque más inclusivo cuando nosotras nos forman y no un modelo biomédico como es, por ejemplo, en el que yo me formé. Entonces, la diferencia entre ambos modelos es absolutamente abismante porque el primer modelo, el enfoque médico o biomédico, lo que señala es que la dificultad está en el estudiante, porque es el estudiante el que tiene una condición, ¿no?, que no le permite acceder al proceso de aprendizaje, ¿no?, al proceso curricular establecido. Entonces, todas las acciones están dadas en el niño o niña que presente, en este caso, una necesidad educativa especial, porque es él el que tiene la discapacidad, ¿ya? No hay una interpelación al contexto como es lo que aspira el modelo inclusivo. Entonces, hoy yo sí puedo, y he visto que hay casas de estudios que ya la formación de las profesoras en educación diferencial o profesores en educación diferencial ya tiene una mirada más
inclusiva, es decir, hay una interpelación más bien a, digamos, al proceso más educativo, ¿no? El contexto, la escuela como organización, el profesor con sus prácticas pedagógicas, tiene mucho que decir, ¿no? No es solo la dificultad que pueda tener el niño, sino que también lo que pueda ir expresando este contexto que pone barreras para que este estudiante pueda acceder, ¿ya? Entonces, desde ahí estábamos centrados solo en el diagnóstico y se establecía una atención muy individual del estudiante, ¿ya? Entonces, desde ahí tampoco esta visión contribuye mayormente a un proceso más bien de inclusivo, ¿no? Entonces, desde ahí el proyecto de integración escolar quedaba más circunscrito en un trabajo más individual, más centrado en el diagnóstico, más en la rehabilitación que en un proceso más de educación. Estoy leyendo. Ya, muy bien. Hay harto ahí en el chat, me gusta que estén operando, pero si pueden participar en compartir sería aún mejor, porque así todos podemos ir construyendo esto. Así que los dejo invitados e invitadas. Como cuarto resultado de este estudio, se establece, por ejemplo, que los profesores de escuela regular no han logrado llevar a la práctica un currículum común, ¿ya? Y eso obviamente que también entorpece muchísimo, o interfiere, más que entorpece, interfiere en el proceso de implementación de esta nueva modalidad de proyecto de integración escolar en ese momento, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que que los profesores no han logrado, por ejemplo, hacer un currículum de acceso para todos, ¿no? Que asegure, por tanto, la igualdad y el respeto a las características individuales. Y, por tanto, la implementación, por ejemplo, de estrategias de diversificación de la enseñanza que permitan entonces que cada uno de los estudiantes que forman parte de su sala de clase puedan acceder a los aprendizajes de la misma manera, ¿no? Ahora, este proceso no es responsabilidad del docente, ¿no? Esto lo que produce es que nuestro sistema curricular está orientado o estuvo mucho tiempo orientado a un proceso homogeneizador, más bien academicista, en donde no se miraba al estudiante como una integralidad. Entonces, bajo ese prisma, se establece esta nueva modalidad de atención a estos niños con necesidades educativas especiales. Entonces, al docente le dan un desafío importante, que es este proceso de atención a niños que tienen en sí a lo mejor una necesidad educativa especial o distintas capacidades, pero en un concepto curricular que no da ni el espacio, que no tiene ni las perspectivas de una educación integral. Entonces, claramente es muy difícil para el docente en ese contexto poder establecer este currículum común, ¿no? Y se trabajaban probablemente, como se hacía en un inicio, currículum paralelo, ¿no? El currículum para todos y el otro que era para los estudiantes que presentaban algún tipo de discapacidad. Además, se conjuga que los docentes de enseñanza regular no están en su formación, no se trabajaba o no se les preparaba para esta realidad de una atención mucho más diversa, de una enseñanza con más diversificación que permita entonces atender a todos y cada uno de los estudiantes. Esto sin duda se ha modificado porque claramente las bases curriculares, tanto de párvulo como de básica y media, han tenido cambios que van orientándose hacia una enseñanza más integral y no tan homogeneizadora, sino que una enseñanza que permita el despliegue de las inteligencias múltiples, de múltiples capacidades de los estudiantes. Estamos todavía por mucho por avanzar, pero se han dado pasos muy importantes. Entonces, en este proceso sí el contexto se ha modificado para bien, ¿no? Y eso es muy positivo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Yo pregunto harto porque me gusta ver el feedback, tratar de verlos a todos. ¿Sí? Ahí me van diciendo. Súper bien, ¿Ya? Natalia. Se Ya. entiende clarito. Gracias. Gracias a ti por el feedback. Entonces, podemos decir que esto anterior que yo les comentaba, ¿no? Esto de que el profesor no haya podido generar este currículum común, produce algo que yo estoy segura que todavía sigue estando en los colegios y que ustedes lo viven a diario, que es la dificultad para generar una cultura que favorezca el trabajo colaborativo y tampoco se genera esta cultura que permite el trabajo de la formación en equipo. Yo creo
que para todos los psicólogos que están acá o educadores, creo que es un tremendo desafío el que ustedes puedan generar un trabajo colaborativo con el docente, porque no están dados los espacios, ¿no? Yo creo que deben haber instancias educativas donde esto sí se dé, pero deben ser casos muy específicos. ¿Por qué? Porque el profesor, ya partiendo que las horas no lectivas no son tantas como debiesen, como la necesidad requiere, ¿no? Si bien se han aumentado esta hora no lectiva, aún siguen siendo insuficientes. Entonces el profesor tiene poco espacio y los profesionales de apoyo también tenemos una sobredemanda muchas veces. Muchos de ustedes, sobre todo los psicólogos, cumplen múltiples roles, a veces están en el grupo de PIE y también en el de convivencia escolar, o están ahí o trabajando en orientación. Eso lo que hace es que se minimicen los espacios de reflexión, de análisis, de trabajo colaborativo, ¿no? Que, digamos, interfieren mucho al momento de poder generar un trabajo como cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que busca el proyecto de integración? El proyecto de integración lo que permite es generar un equipo de apoyo al aula y genera desde lo teórico la necesidad de este trabajo, ¿no? De coenseñanza, de trabajo colaborativo, que en la práctica sí cuesta muchísimo establecer. Entonces, podemos establecer como conclusiones de este estudio, que a mí en verdad me pareció que es tremendamente significativo, es que uno, los docentes no fueron formados, vamos a ponerlo en pasado, o no han sido formados para atender a la diversidad, ¿ya? Desde un marco curricular común, ¿ya? Y con directrices entonces de cómo ir adaptando y haciendo la diversificación del currículo, ¿ya? Dentro de todo lo que nosotros vimos, hemos podido ver que se ha avanzado hoy en día, sí, pero que lamentablemente muchos de los resultados de este estudio que se hizo en el 2005 todavía siguen sosteniéndose el día de hoy, ¿no? Sobre todo en los últimos aspectos, en que es muy complejo trabajar un currículum común y que no están dados los espacios para este trabajo, ¿no? Que es tan relevante de este trabajo en equipo y colaborativo. ¿Por qué me pareció importante poder ver esto? Porque nos indica también la realidad, nos indica los lineamientos en los cuales nosotros tenemos que implementar este proyecto de integración escolar, ¿no? Que sin duda va a variar de un colegio a otro, pero que tienen elementos en común, como aquí se vio en este estudio, ¿no? Que tienen que ver con estas formaciones. Creo que hemos ganado muchísimo como país a partir de las políticas públicas educativas que se han hecho, en que la formación ya tanto de los docentes básicos como de los profesionales como educadores diferenciales ya tienen una perspectiva más inclusiva, no están en un enfoque tan biomédico, y los profesores están teniendo una formación más hacia la diversificación de la enseñanza, ¿no? A poner en práctica elementos que tengan relación con la inclusión. En eso había un avance importante a nivel de los espacios de formación inicial, pero sin duda todavía quedan desafíos. ¿Y por qué es importante tener claros los desafíos? Porque es donde nosotros tenemos que trabajar día a día, ¿no? Entonces, tener claridad en el contexto también nos permite poder ser más realistas en las líneas de acción que podemos establecer, ¿ya? Entonces, una vez que revisamos esto, nos tenemos que nosotros ir planteando entonces de qué hablamos cuando hablamos de integración, o qué entiendo yo por integración escolar. Yo no sé si a ustedes les pasó en algún momento que cuando se estaba trabajando este concepto macro como paradigma de la integración, nace y surge el paradigma de la inclusión. Entonces, en algunos casos se generó como sinónimos, ¿no? Integración e inclusión escolar eran probablemente lo mismo, y se vio por mucho tiempo así, ¿no? Si bien tienen elementos en común, son paradigmas absolutamente diferentes, ¿ya? Entonces, desde ahí me gustaría, si alguno de ustedes me puede comentar qué es lo que ustedes ven o entienden por integración, ¿no? O cuál es la diferencia que ustedes verían, por ejemplo, entre integración e inclusión. ¿Alguien que se anime a participar? ¿No? Sigo entonces. La integración
abarca más bien un proceso social que tiene que ver con el acceso a la educación de los estudiantes que presentan una discapacidad. Entonces aquí fue la primera vez que se hizo una interpelación al contexto, porque anterior a este paradigma, lo que se trabajaba era la educación especial, en donde los niños con discapacidad iban a escuelas distintas, en donde había un currículum absolutamente paralelo para ellos, ¿no? Entonces, se hace un tremendo avance y se empieza a mirar ya no desde lo médico, sino que se empieza a interpelar más bien el proceso educativo, y cuando surge con fuerza la integración escolar, lo que hace es surgir también un paradigma más bien educativo, porque lo que hacemos es dejar de tener dos currículums y tenemos un solo currículum integrado, en donde que debe dar entonces respuesta y cabida a todos los estudiantes que tengan o no una necesidad educativa especial, ¿ya? Y la inclusión tiene que ver más bien con una mirada mucho más macro. Es más, la integración escolar es una estrategia que fomenta la inclusión educativa, ¿ya? O sea, la inclusión es esto, y esto permite que esto otro se dé, ¿no? Esta es una de las tantas estrategias ahorita que podemos utilizar para lograr este gran macro y el horizonte que es la inclusión escolar, ¿ya? Y es importante mirarlo porque es desde ahí donde nosotros nos vamos a situar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de integración escolar, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un cambio bien significativo y bien radical en los planteamientos que se generan a nivel de creencia y de prácticas educativas, ¿ya? Que comienza entonces con la incorporación al proceso escolar de estudiantes con necesidades educativas especiales o con algún grado de discapacidad, en este caso, acceso a las escuelas regulares, ¿ya? Representa sin duda la integración un avance súper significativo y relevante para terminar con el término de la exclusión y de la discriminación ya de estos estudiantes, y cambiamos la exclusión y la discriminación por el de equidad e igualdad de oportunidades, ¿ya? Sin duda que la integración escolar es tremendamente importante y fue un movimiento social muy potente, ¿ya? Porque permitió hacer justicia frente a un proceso muy discriminatorio que sufrían las personas con algún grado de discapacidad. Se abre la escuela a todos y cada uno de los niños y niñas, ¿no? Entonces, sin duda fue un cambio muy radical, ¿no? Muy movilizador en su momento, ¿ya? Entonces, de ahí es como nosotros podemos plantear los elementos más centrales del proceso de la integración, ¿ya? Entonces, podemos decir que a través de la integración nosotros lo que podemos hacer es que garantizamos este acceso a este único currículum a todos y todos los estudiantes, independiente de si presentan o no algún grado de discapacidad. Lo que nosotros hacemos aquí es atender a un nuevo concepto que aparece, que no se consideraba antes en el contexto educativo, que es la atención a la diversidad. La diversidad es un término que surge con mucha fuerza. De hecho, la diversidad es uno de los ejes, digamos, que forjan el proceso también inclusivo, ¿ya? La integración, entonces, lo que se hace es basarse en este principio de normalización, ya, de la vida, de las condiciones de los estudiantes con alguna discapacidad, es decir, permitirle las condiciones lo más normales posibles a los niños que presenten alguna necesidad educativa especial. Entonces, la integración es una estrategia que tributa a la inclusión, ¿ya? El foco nuestro de trabajo no es la integración escolar, es la inclusión, ¿no? Es este otro paradigma que vamos a hablar un rato más, que tiene que ver con un modelo biopsicosocial, que es mucho más amplio, que interpela todos los contextos, que interpela a la sociedad, que interpela al colegio, que interpela a la familia y que deja de centrarse solo en el niño, que si bien es una variable,
pero no es el foco, ¿no? Esto es mucho más allá, y la inclusión no tiene que ver solo con los niños con discapacidad, tiene que ver con toda la diversidad en plenitud. Por eso que el término diversidad es un término que hay que instalarlo, hay que visibilizarlo, hay que sensibilizarlo, porque es el eje angular para el trabajo que nosotros hacemos todos los días y para el horizonte inclusivo. Entonces, podemos decir que la estrategia inclusiva del sistema educacional como foco, como horizonte, ¿qué es lo que busca, ¿no? O hacia dónde, o cuál es su propósito, ¿ya? El propósito es sin duda contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, ¿ya? Es decir, favorecer, por ejemplo, los aprendizajes en la sala de clase y la participación de todos y cada uno de los estudiantes independiente de su condición, raza, creencias, proceso económico, etc. ¿Ya? O sea, que todos y cada uno de los estudiantes pueda acceder al proceso educativo, es abrir la escuela a todos y cada uno. ¿Sí? Hasta el momento, dudas, consultas, ¿no? Súper. Entonces, la inclusión escolar es el objetivo y su eje es la diversidad, ¿ya? Yo ahora quiero que podamos ver un video que Pamela voy a dejar de compartir para que Pamela pueda presentarlo, pero sí les quería pedir un favor, que después de este video la idea es que sí podamos compartir, que se animen. Aquí todas las participaciones son buenas, de verdad que es súper enriquecedor cuando podemos irnos conociendo, así que los invito a que después podamos, porque hay una actividad en torno a este video que me gustaría que pudiesen ahí participar. Ya, Pamela, ¿qué me dice? Y ahora vamos a partir. Súper. Diversity. Diversidad. Unterschiedlichkeit. Diversität. Diversidad. Vielfältigkeit. Diversity. Diversité. Diversidad. Diversity is something rapid, something which changes every day. And every day you encounter new challenges of the daily life which just challenge you to take action, to do something. Varietat, diferència, un conjunt de moltes coses diferents. Inzwischen werden auch Produkte immer unterschiedlicher, diversifizierter hergestellt. Im Marketing gibt es sogar schon den Begriff des Diversity Managements, der darauf abzielt, spezielle, kleinere Gruppen in der Gesellschaft direkt anzusprechen. Diversidad de opiniones, de conceptos, de ideas, de gustos, de muchas cosas. Ein Ausdruck, der in der Kunst sichtbar wird, wo das Innere vom Menschen, wo er sich ausdrücken kann und nach außen bringt und dadurch die ganze Kultur und die Erde bereichert. Quant justement aux humains, on pourrait dire qu'ils sont semblables par la différence, puisqu'on est chacun unique, et donc on est chacun différent. A barris com el Raval, per exemple, tu pots trobar un munt de diversitat, no? I vas pel carrer i et trobes carnisseries amb el rètol escrit en àrab. E acho que a diversidade ela ajuda a gente a abrir nossa cabeça, a ter um senso crítico maior e a ver as coisas de uma maneira diferente, não só uma visão única. Diversity. Diversidad. Unterschiedlichkeit. Diversität. Diversidad. Vielfältigkeit. Diversity. Diversité. Diversidad. Súper. Estaba leyendo que a algunos se les quedaba un poco pegado, pero la mayoría lo pudo ver. Sí, se veía bien. ¿Se veía Sí, bien? se veía Ya. Súper. Se veía bien entonces, ya. Sí, Me se gustaría pudo.
Ya, genial. No sé si habían visto el video antes. Este es un video que por lo general yo a veces los uso para ir trabajando el proceso de sensibilización de la diversidad. Me gustaría saber, y algunos sí lo habían visto, otros no, ¿qué es para ustedes la diversidad? ¿No? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la comprenden? Si algo de lo que apareció en el video les representa, le hace sentido. Los escucho, las escucho. Hola María, buenas noches. ¿Alguien que quiera compartir qué ¿Yo? es la diversidad? ¿Sí? Por ¿Me favor. escuchan bien? Súper bien, Gisela. Sí, te escuchamos súper bien. Bueno, a mí me llamó la atención del video, nunca lo había visto, ¿Ya? que decía, el interior de la persona encuentra un motivo para demostrarse. Entonces, claro, creo que con la integración y la inclusión, porque para mí la integración es como que el colegio entrega los profesionales para que se pueda integrar un niño con capacidades diferentes. Y la inclusión la hacen como los alumnos y los profesores, porque ellos incluyen a la persona que no es neurotípica. Eso para mí es. Y creo que, claro, porque al darle la oportunidad de que haya una integración y una inclusión de sus pares a los niños, ellos llegan a demostrar cómo es su interior. Porque no, si hablamos, por ejemplo, de TEA, no todas las personas conocen a los niños TEA, que claro, es un espectro, y el espectro es muy amplio, no todos son iguales. Hay unos muy tranquilos, otros que sí tienen hiperactividad. Hay mucha diversidad Mucha en la diversidad, condición. claro, Sí. tienen déficit de atención y ayuda a que ellos se puedan demostrar cómo son, o ayuda a que ellos tengan la confianza de demostrar que si bien ellos saben que son TEA o algo así, pueden estar en ese grupo de neurotípicos. Creo que me gustó mucho esa oración. Y la otra que decía, ayuda a ver las cosas de una perspectiva diferente. Yo creo que el tener un niño con TEA o un niño con capacidades diferentes en un aula ayuda a los maestros a tener perspectivas diferentes de acuerdo a los niños, porque ellos nos enseñan demasiado. No solo estos niños, sino que también los neurotípicos enseñan muchas cosas. Si uno le pone mucha atención a los niños, ellos nos pueden enseñar muchas cosas, incluso hasta cómo ellos pueden controlar sus emociones. Sí, eso es muy cierto. Sí, gracias Gisela por tu participación, tus comentarios, creo que nos enriquecen mucho. Habían dos personas con la manito levantada. Karen, creo que vía una. ¿Y Nayade? Sí. Sí, ahí. Karen primero, Nayade después. Estoy un poco encandilada, estoy arreglando la luz, perdón. No, te ves muy ahí, se ve perfecto. Dale nomás. Gracias. Bueno, comentarles partiendo que yo estoy recién comenzando con el tema de la educación. Yo soy actriz de profesión y estoy trabajando en el colegio de básica, entonces me interesa mucho este camino también para ponerme en contexto, como en un contexto real, sobre cómo es los niveles de educación en Chile, porque viví mucho tiempo fuera. Entonces, es como un aterrizaje. Y con respecto a la pregunta que haces, para mí la diversidad es las distintas maneras de percibir, de vivir la vida. Es eso, es de qué vereda tú estás viviendo la vida, más allá del lugar donde naciste, también hay un montón de factores en tu contexto, en tu salud emocional, que te hacen vivir lo mismo que pueden vivir los otros de manera distinta. Entonces, es eso, es como estar parado en distintas veredas, tener una visión variada, y eso hay que buscar la manera de que nos enriquezca a todas y a todos. Súper. Gracias, Karen. Qué bueno que te involucras, porque el arte es el tremendo aliado para el trabajo con los estudiantes en general. A mí me encanta que la gente que tiene
profesiones que tengan relación con el arte puedan involucrarse en la educación. Yo creo que los niños a través de la expresión artística aprenden mucho, así que te felicito, me encanta que estés ahí, así que sigue todo el rato. Nayadet, ¿estabas por ahí también? Sí, acá. Mira, hola. Más allá de la educación, yo quiero ampliarlo un poquito más. En por verdad, favor. yo creo que el mundo en sí tenemos que adaptarnos a las personas diferentes. Y creo que nos ha costado mucho por un tema de que nos asusta lo desconocido. Eso creo yo, la ignorancia creo que juega un papel fundamental acá porque no nos han educado en diversidad, ¿ya? También creo que hemos sido súper resistentes, como que hemos intentado incluirlos, pero a nuestra manera. Y yo creo que algo clave acá es preguntar, como el qué necesitas. Yo creo que todo desde nuestro rol de profesional, distinto cuál sea el rol, como que proponemos ideas y queremos proponer estrategias, pero en verdad la base es como preguntar, como qué te hace falta para desarrollarte como tú deseas, no como nosotros, sino como tú quieres, cuáles son lo que tú quieres alcanzar. Entonces, eso creo que es un trabajo bien difícil para el mundo en general, no solo para la educación. Eso. Sí. Súper importante. Muchas gracias por tu perspectiva. Muchas gracias, en verdad. ¿Alguien más tenía levantadita la mano? No me fijé, no alcancé a retener el nombre. ¿No? Claudia estaba ahí. Claudia, por favor, háblame, sí. Dale. Sí, Ya, gracias, sí, Pamela. hola, buenas tardes a todos. Sí, mira, no había visto el video, lo encontré buenísimo. Ya, qué bueno. Y me sentí súper identificada como mamá también. ¿Ya? Porque, por ejemplo, al hablar de diversidad, a veces se habla de distinto, ¿cierto? Sí. Pero al menos yo, todos somos distintos, todos. No hay que tener una discapacidad para hablar de diversidad, porque se hablaba, ¿cierto? Que es la pluralidad, cultura, religión, raza, la lingüística. Entonces, es algo demasiado grande, donde no, al menos lo que yo veo que no hay diferencias, porque partamos por decir que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, siento que me encantó el video, porque había una parte donde decía que a medida que interactuamos con personas que son distintas a nosotros, vamos también enriqueciéndonos. Entonces yo me pregunto, yo soy recién titulada de psicología, entonces yo digo, claro, yo pretendo participar, ¿cierto?, de la educación, porque me gusta la educación, pero ¿cómo integro a un niño, por ejemplo, que habla lenguaje de señas, si yo no sé hablar lenguaje de señas? Entonces siento que para lograr la integración tenemos también que educarnos en lo que es distinto a nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos que ser como vivir enriqueciéndonos y nutriéndonos de todas estas diversidades. O por ejemplo, no sé, de los niños trans. Tengo que conocer su mundo para saber cómo lo integro, porque a lo mejor lo quiero integrar, pero con mi lenguaje o con mi modo, ya lo voy a estar discriminando. No sé si se entiende. Siento que tengo que nutrir mucho. Y eso sería, pero me encantó. Qué bueno, gracias por el entusiasmo y la participación, gracias a todos los que han escrito en el chat, los he ido leyendo. En general en el chat lo que aparece es que la diversidad es parte nuestra, ¿no? Es parte de ser persona, todos somos diversos absolutamente, así que desde ahí es súper importante el considerar que somos diversos porque sí, ¿no? Desde nuestra pluralidad como persona, es la diversidad. Entonces la diversidad es mucho más allá que un poco lo que decía Naya, ¿no? Es como ampliar esto, ¿no? Es como llevarlo un peldaño más arriba. La diversidad es muy amplia y es uno de los ejes y es el pilar en donde nosotros tenemos que poner el foco para el trabajo. Por eso que es importante primero interpelarlos y saber qué es para nosotros la diversidad, cómo yo la entiendo, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? La diversidad es solo niños con diversidad cognitiva, con distintas formas de aprender, o la diversidad tiene que ver con otros aspectos culturales, sociales, religiosos, étnicos, de identidad sexual. ¿Cómo yo, no? ¿Cómo encuadro esto? ¿Hacia dónde me posiciono? ¿Cuál es mi brújula? Es importante que nosotros quienes trabajamos en educación nos hagamos estas preguntas, ¿ya? Y concuerdo muchísimo con lo que planteaban también en que uno tiene, claro, uno genera resistencia a este proceso por lo desconocido, ¿sí? Cuando uno no conoce, tiende a tener un poco más de recelo, de rechazo, de resistencia. Entonces conocer, formarse,
aprender de aquello que no conozco es el primer gran camino, ¿no? Y que ustedes lo hacen siempre porque en general una de las cosas que yo siento que tiene el profesor como cualidad o las personas que trabajan en educación es que siempre están buscando formarse, ¿no? Porque es el desafío en el cual nosotros nos encontramos siempre. Siempre hay que actualizar, siempre que hay que interpelar, siempre hay que, en ese sentido, avanzar, ¿no? El video, si gustan, les podemos dejar el link en el chat. Ahí la Pamela me puede ayudar generosamente para que ustedes lo puedan también ver, lo puedan trabajar en el colegio, le puedan dar una segunda vuelta, si no lo vieron muy bien. Ayuda a plantear este primer paso que es, ¿qué es para mí la diversidad? ¿Cómo la entiendo? ¿No? Y después colectivamente cómo entendemos como grupo de profesores, grupo de profesionales de ayuda, grupo de comunidad educativa, cómo entendemos y visibilizamos la diversidad, ¿ya? De aquí también mostrarles, por ejemplo, otros aspectos que tienen que ver, no se ve tan claro, lamentablemente ahora me di cuenta, pero lo vamos a ir chequeando si quieren después. Bueno, eso va a estar en la presentación, así que la presentación está lista en PDF y ahí lo van a poder revisar muy bien, que tiene que ver, por ejemplo, con nuestro sistema de creencias, que es otro gran proceso que tenemos que mirar cuando miramos este proyecto de integración desde la mirada inclusiva. Tenemos que interpelarnos a nosotros mismos sí o sí, ¿no? Sobre todo quienes trabajan como el equipo de ayuda. Aquí los psicólogos tienen un rol súper fundamental, que es poder trabajar en que los profesores visibilicen su sistema de creencias. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque las creencias pueden ser un facilitador a la inclusión o pueden ser un obstáculo, ¿no? Entonces, lo que un poco hablamos en el inicio, cuando los profesores comentaban, la colega, que los profesores parece que se les olvida que son niños, los miran como adultos, les piden cosas distintas y no consideran su diversidad, por ejemplo, neurológica, cognitiva, es porque hay creencias de base, ¿no? Entonces, una forma de poder abrir las puertas a la inclusión es trabajar el sistema de creencias. Entonces, por ejemplo, si un profesor considera la diversidad, como veíamos en el estudio, como entorpecedora del aprendizaje, ¿es un profesor inclusivo? ¿Es un profesor que permitirá la inclusión en su aula de clase? Y no estamos jugando porque aquí nadie es bueno ni nadie es malo, ¿no? Aquí somos personas con creencias, y las creencias son las que limitan o las que facilitan, no la persona en sí, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y este es un campo en donde los psicólogos pueden hacer muchísimo trabajo, ¿no? Y muchísimo bien, que es hacer que los profesores identifiquen su sistema de creencia y movilizar. Aquí hay dos perspectivas. Primero, trabajar a que nos miremos, ¿no? Preguntándonos qué es para mí la diversidad. ¿Cómo veo la integración? ¿Creo en la inclusión? ¿Cómo la entiendo? ¿No? Primeras tres preguntas macros que debiésemos hacernos ya, ¿no? Hoy día. Y desde ahí trabajar. Cuando ya a mí me invitan a mirarme, hay dos opciones. Miro, lo observo y queda ahí. Lo miro, lo observo y lo modifico, ¿no? Cuando hago este tercer paso es cuando yo me abro a que este proceso de inclusión se pueda dar absolutamente. Pero no todas las personas, en este caso, por ejemplo, no todos los profesores o no todos los profesionales de ayuda van a poder llegar al tercer paso, que es cambiar. Pero cuando yo miro y me interpelo, ya se genera una modificación. Entonces, es ganancia absoluta. El mirar, el interpelar ya es una ganancia que me va a permitir poder tener un grado de avance. Ahora, muchísimos otros van a hacer un trabajo más profundo y van a poder hacer una modificación de esa creencia, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver en este cuadrito, que es, por ejemplo, las creencias del profesorado, que esto también es sacado de un estudio, y cómo estas creencias se impactan o se llevan, por ejemplo, a la práctica, ¿ya? La primera dice, cualquier alumno puede experimentar dificultades para aprender en un momento u otro de su escolarización. Yo les pregunto, háganme dedito para arriba o para abajo, ¿esta creencia facilita o obstaculiza la inclusión? Los voy viendo aquí en el
en la camarita. La obstaculiza, la beneficia. Voy viendo el chat. La facilita, por supuesto que sí, ¿cierto? Porque está dando pie a que todos van a presentar, no solo los niños que tengan necesidades educativas especiales, sino que todos. O sea, si el profesor tiene esa creencia, es un profesor con el que tú puedes trabajar el proceso inclusivo súper rápido, porque es un profesor que está más abierto a la inclusión, sin ser a lo mejor consciente de la inclusión como paradigma, pero está más abierto, ¿no? Entonces te va a dar un bagaje importante de cómo poder ir trabajando. Entonces, en la práctica se asume que todos los alumnos pueden tener dificultades para aprender en un momento determinado y no solo los considerados estudiantes con esa educativa especial, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, otra creencia, las dificultades educativas resultan de la interacción entre las características del alumno y el currículum de la escuela. Aquí hay otra creencia que es muy inclusiva y que facilita, ¿no? Pero hay otras creencias que los obstaculizan. Por ejemplo, este colegio, no, estos niños no son para este colegio, ¿no? Esa es una creencia que yo creo que se escucha mucho. Otra creencia es que yo no estoy preparado para trabajar con este tipo de niños. Ahí hay otra creencia que es una creencia que obstaculiza el proceso. Pero esa creencia es una creencia que tiene dos aristas, porque el profesor o profesora que dice, yo no tengo las herramientas, es un profesor que está mirando, que le falta preparación, y ahí hay una apertura, ¿no? Cuando el profesor reclama eso, ahí ustedes, los profesionales de apoyo, en especial los psicólogos, tienen que tomar y decir, perfecto, adquiramos la herramienta, ¿no? Tengamos esa herramienta, ¿ya? Entonces, mirar el sistema de creencia es súper, súper importante y necesario. Yo no sé si ustedes, lo ideal hubiese sido que cuando se implementan estos proyectos de integración, se trabaje primero con el profesorado, con el equipo de ayuda, estos conceptos y principalmente los sistemas de creencia que están a la base, ¿no? Que son los que ustedes después van percibiendo en el diario, ¿no? En lo que se va haciendo en el aula, en la participación o no participación. No siempre se toma esta temática. Yo no sé si ustedes la habían pensado, no sé si han trabajado su sistema de creencia, si lo han visto en el colegio. ¿Alguien ha tenido una experiencia parecida? ¿Lo había visto esta temática? ¿O yo estoy hablando algo muy loco? ¿Alguien? ¿Algún psicólogo que haya trabajado eso? ¿No? Hola, yo soy psicóloga. La Hola. verdad es que nunca lo he trabajado como directamente. Perdona, ¿lo has trabajado? No, no lo he trabajado. No ya, pero ya. sí, a veces conversando con los profesores, como ¿Ya? tocado como de a uno, digamos. No, ya. No como en consejo, ni en taller. Oye, Gabriela, ¿y te hace sentido no trabajar desde ahí? Por supuesto, sí. Es súper necesario, ¿cierto? Sí. Sí, porque desde ahí es como yo le indico, apertura o no apertura frente a un proceso de inclusión. Gracias, Gabriela, por tu comentario. Entonces, mirarnos, vamos a mirar ahora, y quiero que un poco veamos un ejercicio que se puede trabajar, por ejemplo, con los profesores, o que pueden trabajar ustedes mismos como profesionales de apoyo, ¿ya? Primero, ¿cómo veo la diversidad? ¿La diversidad es un valor agregado o es un proceso que obstaculiza el aprendizaje? Súper importante. Saber que ustedes conozcan qué es lo que piensan los profesores al respecto de eso, ¿ya? Cuando tenemos una mirada de que la diversidad es enriquecimiento y valor agregado al aprendizaje, vamos a obtener resultados importantes como dar valor a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje, ¿ya? Implementar efectivamente la diversificación de la enseñanza. Si yo quiero trabajar el DUA, que es una de las estrategias que permite esto, y que es una de las estrategias amiga y súper centrales del proyecto de integración escolar, ¿ustedes creen, va a ser más fácil que los profesores capten el sentido del DUA, lo integren y lo puedan trabajar cuando ellos sientan que la diversidad es un valor agregado? Claro que sí. Si yo estoy trabajando y puedo darle 3 cursos de DUA a un profesor que piensa que la diversidad me va a perjudicar, que los niños no van a poder aprender
porque el niño que tiene, no voy a poder darle respuesta a todo, porque el niño que tiene una discapacidad no aporta al proceso educativo. No sé, yo creo que le puedo dar 5 distintos cursos de DUA y va a ser más complejo que ese profesor o profesora pueda integrar, ¿no?, la diversificación de la enseñanza si tiene esa creencia de base. Entonces, es tremendamente importante conocer estos aspectos. Por último, cuando considero que la diversidad es un aporte, hago que también esto genere un beneficio directo a la convivencia escolar. Cuando hay colegios, unidades educativas que tienen como centro el valor de la diversidad, mejora absolutamente la relación y la convivencia entre los estudiantes. Absolutamente. O sea, la diversidad es en sí mismo un valor tremendamente significativo. Y por eso que yo les planteaba que la diversidad es un eje angular de la inclusión. Entonces, es un aspecto que nosotros tenemos que trabajar sí o sí. Les muestro 2 fotitos. Y aquí es un aspecto como para también ir teniendo una consignación de información en cuanto a nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, hay fotos de niños, ¿ya? Si ustedes pueden observar esas fotos, ¿alguno me podría responder quiénes de estos grupos de niños son para ustedes los otros niños? ¿Quiénes son los alumnos diferentes? ¿Podrían decirme, mirando esta foto? ¿Podrán entonces influir nuestras imágenes mentales, nuestras creencias en la expectativa que podamos tener entonces de cada uno de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo se han formado estas ideas en cada uno de nosotros? Para mí ambos grupos son iguales, no encuentro una diferencia porque son todos niños. Súper. Pero podrá ser que alguien sí encuentre una diferencia, ¿o no? Porque aquí hay una diferencia que se puede deducir económica, por ejemplo, ¿no? ¿Ale? Justamente iba a decir eso, que si uno observa la imagen existe como una apreciación casi prejuiciosa de que hay una diferencia socioeconómica en ellos. De hecho, los colores de los niños, no sé, hay como que son más apagados en uno que en otro, entonces esa diferencia sí existe y es real en nuestra sociedad, aunque nosotros tratemos desde la perspectiva profesional de decir que no hay diferencia, sí las hay, porque el nivel socioeconómico incide mucho también en la adquisición del aprendizaje. Existe el prejuicio, cuando uno trabaja en colegios vulnerables, por ejemplo, ya sabe que el factor social va a incidir en la adquisición del aprendizaje significativo. Y eso es real. Es una realidad. Exacto, no se puede negar por más que queramos, por supuesto. Exacto. Muchas gracias, Ale, por tu participación. Nosotros podríamos determinar aquí muchas creencias, mucho diálogo, mucho análisis, porque podríamos determinar que una escuela es más bien rural, ¿no? Con menos recursos económicos que la escuela en donde están los niños con una gran pizarra, donde se ve que hay una sala con implementos, con ilustraciones. Claramente que el aprendizaje de estos niños va a ser distinto, y es una realidad, ¿no? Ahora, si ustedes revisaron, yo no sé si vieron, cuando en el año 2020, al final del año, el Ministerio de Educación sacó un estudio del impacto del COVID en los procesos de aprendizaje. Y adivinen dónde está la brecha más alta de aprendizaje. En los colegios municipales. Los estudiantes perdieron casi un 80% de aprendizaje. Ellos perdieron prácticamente un año curricular completo. Versus, creo que eran un 54% de los colegios particulares, que fue muy alto, pero sigue siendo más significativo en los colegios municipales. Entonces, sin duda que lo económico tiene mucho que decir. Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, cómo entendemos los procesos, este es un buen ejercicio de trabajo. Porque también
enriquecemos, porque probablemente lo que yo puedo mirar no es lo mismo que vio la Ale, no es lo mismo que vio Krishna, no es lo mismo que ven los otros compañeros, y ahí uno va construyendo, va co-construyendo también una cultura, digamos, comunitaria en relación a. Súper importante trabajar el sistema de creencias, ¿ya? Y hay muchas actividades, hay muchas acciones que nosotros podemos hacer, porque hay que interpelar desde ahí, ¿no? Para poder tener un proceso de avance y de inclusión efectiva. Entonces, la diversidad como valor, tremendamente importante, ¿no? Reconocer la diversidad como un valor y no como un defecto, implica entonces romper con la clasificación y la norma. Aquí hay otro concepto. Cuando yo hablo de diversidad, me antepongo el concepto de normalidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es diverso? ¿No? ¿Qué es normal? Son procesos que nosotros no sé si nos hemos preguntado en algún momento, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa para ti ser normal? Porque el parámetro de diversidad, ¿no? En el video salía, mucha gente, yo no sé si ustedes han visto un video que es de unos niños que le preguntan a los niños qué es la diversidad. Y todos los niños dicen, un niño dice la diversidad es, por ejemplo, que yo sea como los demás, ¿no? Hay otro niño que dice, para mí la diversidad quiere decir que yo me parezco a todo lo que es normal. Entonces ellos tenían como la diversidad como parámetro la normalidad. Entonces, como que eso es positivo, pero cuando hablaban de la diversidad, de aquello que salía de lo normal, ya era una mirada de la diversidad no tan positiva. Es un video súper entretenido, que voy a tratar de buscarlo para dejárselos ahí, para que quede la plataforma, a ver si alguno de ustedes quiere revisarlo, porque habla de estos parámetros de diversidad y normalidad. Pero ¿qué significa para ti ser normal? ¿Desde qué concepto? Desde los paradigmas anteriores, la normalidad y el concepto, ¿se recuerdan que yo les planteé que el proceso de integración surge desde el principio de normalización? ¿Javier? Hola, Hola, Javier. yo quería participar diciendo que igual, Por favor. respondiendo a la pregunta de qué significa normalidad, semánticamente hablando es solamente apegarse a una norma y nada más, porque el camino de la educación no tiene que ser como normal, sino o de un camino único, porque hay tantas realidades y necesidades como personas o niños en este caso hay en los colegios. Oye, Javier, si qué van buena a- definición. Te pregunto algo, eso es lo real, o sea, eso es lo ideal, y es lo real. ¿Ese es el concepto de normalidad que se maneja en la educación? ¿Qué crees yo tú? pienso que el concepto de normalidad en cualquier sistema educativo ya está como, no sé si obsoleto, es fuerte la palabra, pero va por ahí. En retirada. Sí, porque como le digo, yo al menos soy psicólogo y estoy muy relacionado al área de como, antes enseñaba sobre epistemología y bueno, está como relacionado al concepto de hermenéutica. La hermenéutica es la Muy bien, se interpretación del notó mundo. en tu definición, Javier. Muy bien, te felicito. Eso, entonces existe tanta hermenéutica como personas hay en el mundo, entonces por eso mismo el concepto de normalidad de una sola vía no aplica ahora para la educación, según yo. Súper. Y lo ideal sería que entonces toda la gente tuviera esa apertura de entender que el concepto de normalización está en retirada, ¿verdad? Sí, eso. Súper. Gracias, Javier, te pasaste. Muchas gracias ustedes. por tu aporte. Ale. Pucha, yo estoy ¿yo o no? ¿Era otra? Sí, Ale, sí. Ah, ya, verdad. Es que yo estoy inserta en la educación, trabajo en colegio, y la palabra normal se manosea mucho. ¿Ya? Y se manosea desde, por ejemplo, referirse a un chico que no es normal, cuando tiene capacidades diferentes, por ejemplo, un TEA, por ejemplo. Y para ellos ser normal es un niño que esté sentado en el aula, escuche, desarrolle la actividad y no genere mayores implicancia al desarrollo normal de la clase. No sé si me explico bien. Sí, se entendió perfecto. Entonces, yo creo que lo normal sería
que la educación se adecuara a cada normalidad de niño. No sé si queda claro. Para mí eso es ser normal. No encontrar que las diferencias es anormal. Eso sería importante desde mi perspectiva, claro, entender la educación. Y es un desafío porque los paradigmas están están como en la raíz de los pensamientos. Hay muchos docentes que no quieren cambiar la perspectiva porque no les acomoda, no es que no quieren, pero es lo que conocen. Entonces, eso es importante para que sea normal ser diferente. Muy bien, me gustó esa frase, la vamos a acuñar a Ale. Gracias. ¿Claudia? Sí, mira, para mí sería el ser normal, o como siento yo que se implementa, ¿ya? Porque soy mamá y yo trato de implementarlo de otra manera con mi hijo, pero lo que yo siento en el común, que ser normal es, claro, basarse sobre las normas, ¿cierto? Sobre las reglas, o en el caso de los niños, como es la mayoría. Siento que eso pasaría a ser lo normal, pero para mí siento que este tipo de normalidad es como un constructo social, lo que hablabas tú de antes, como son las creencias aprendidas. Entonces, para mí, todo lo que yo le explico a mi hijo, ¿cierto? Porque ya esto de la normalidad siento que está quedando como obsoleto, está quedando atrás. Lo que yo le enseño a mi hijo, tiene 9 años, y todos los niños son normales porque somos lo mismo que te decía de antes, somos todos distintos. Todos tenemos distintas capacidades, distintas habilidades, y está en el sistema educacional crear o elaborar un sistema donde podamos llegar a todos los niños. Eso sería. Súper, muchas gracias. ¿Fernanda? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Hola, Natalia. Hola. Mira, yo puedo hablarte desde la perspectiva de ser mamá de una niña con trastorno del espectro autismo en grado 1, porque ella es Asperger. Ya. Y del lado que decidí tomar la educación, porque soy asistente de párvulo. Ya. Y eso finalmente me ayudó mucho a conllevar y darle las herramientas necesarias a mi hija para poder ser incluida en este mundo tan diverso, ¿cierto? Y siento que esta palabra normal, como muchos acá lo han dicho, es netamente pertenecer a la sociedad, ¿cierto? Porque va de la mano con lo que hablabas anteriormente, que era la diversidad, que se refería a interactuar o relacionarse frente a diferentes escenarios como culturales, sexuales o referente a la religión. Pero me pasó que una amiga me dice, críala como una niña normal. Mi hija es normal. Mi hija es una niña alegre. Mi hija se relaciona con el resto. Mi hija es muy inteligente. Tiene diversas capacidades, igual que tu hija. Entonces, yo no veo la diferencia. Mi hija es normal. Entonces, yo creo que esta palabra normal en la sociedad está... Hay que sacarla. Mal, sí, definitivamente sí, hay que sacarla porque realmente no aporta en nada. Y trabajar la diversidad, trabajar la inclusión es una gran tarea que se debe hacer tanto como docentes para poder traspasarlo a las familias y para que la sociedad en sí logre comprender lo que es realmente esto. No es solo incluir una persona, la inclusión va más allá. Exactamente. Y muchas personas nombran la inclusión siempre, inclusión. Yo digo, ¿realmente saben lo que es inclusión? Yo creo que no, creo que está como normalizada la palabra, pero realmente sin mucha profundidad, ¿no? Realmente no se aplica. Sí, es un gran desafío. Toda la razón. Muchas gracias por tu testimonio tan bonito.
Había alguien más, Catalina, Gilda parece, ¿puede ser? Estaban Sí, con la yo manito Catalina. levantada. Ya, te Me escuchamos. acojo gracias. Me acojo las palabras de aquí de Fernanda. Yo tengo una niña con TEA. Bueno, yo estoy entrando recién a este mundo porque a ella le diagnosticaron recién este año. Tiene ¿Ya? 11 años ella. Y claro, como ella decía, mi hija es totalmente normal. Y, o sea, no es que sé, por la palabra que usamos, pero mi hija no es diferente a otros niños. El diagnóstico que a ella le dieron, a mí no me la cambiaron. Ella sigue siendo mi hija, sigue siendo la misma. La veo con los mismos ojos de siempre. Y claro, esto de ser normal es como lo que la gente espera que uno haga. Es como lo que uno tiene que venir determinado para como encajar en esta sociedad. O sea, he escuchado mucho, es que los niños normales, no sé, se portan bien, no hacen pataletas, y es algo que todos los niños hacen pataletas. En algún momento, claro. Claro, es una etapa de la vida. Hay niños que, no sé, aprenden distinto, y de este concepto de diversidad, ampliarlo, que ser normal es ser diverso, tener características distintas a cada uno que nos hacen especiales, y que como docente y como persona que vivimos en este mundo, entendamos que todas estas cosas nos hacen distintos, nos hacen únicos, y no por eso somos bichos raros. Sí, yo creo que ese gran desafío, Catalina, sin duda. Desde la perspectiva profesional y personal, yo abrazo eso también junto contigo. Es importante que la diversidad sea la norma, eso es, sin duda. Y para eso estamos también aquí, ¿cierto? Así que ánimo, que las cosas van avanzando hacia una buena perspectiva. Gracias a todos quienes han participado. Gisela, ¿sí? Sí, yo. Bueno, yo quería hablar un poquito lo que me pasa a mí. Yo soy madre de 2 niñas TEA. ¿Ya? Y lo que varias veces me ha pasado hasta con médicos que me dicen, oye, pero a tu niña no se les nota que tienen TEA. Entonces yo digo, ¿por qué tiene que notarse para poder atender a un niño o para poder educar a un niño con las capacidades que tengan? No tiene que, ¿por qué tiene que ser algo que se debe notar? ¿Por qué? Eso es lo que yo no entiendo cómo lo ven, porque para mí mis hijas son igual que todos. Entonces, quizás todos los niños aprenden de manera diferente. Sí. Hay niños que les cuesta escribir, hay niños que no les cuesta escribir. Entonces, ¿por qué, digo yo, cuando están en el colegio, no pueden darse cuenta, un profesor ya le cuesta escribir, muy tedioso para él escribir, pero a lo mejor sí está entendiendo y se le puede tomar una prueba oral? Entonces, darse cuenta uno, no decir, ay, este niño es TEA, a lo mejor le podemos tomar una prueba oral. No, ¿por qué tiene que ser TEA para tomarle una prueba oral? ¿Por qué no pueden darse cuenta, este niño le cuesta, a lo mejor aprende de esta manera, a lo mejor entiende de esta manera? Hacer la diversidad. Eso es lo que yo quiero conseguir. A mí me gustaría estudiar claramente en todo esto, pero busco cursos y todo para ayudar a mis hijas y para ayudar a sus profesores, para ayudar a sus educadores diferenciales, que muchas veces no saben muchas cosas, y uno como padre puede ir ayudándolos. Puede ir formando, sin duda. Gisela, hay hartas ONG que son de familias de niños en condición TEA, que han hecho un proceso formativo en el país muy bonito, muy bonito. Búscala, ahí hay un espacio en que ellas forman charlas para formar a otros, y yo lo veo súper potente. Yo creo que es un lindo camino, así que yo las felicito, porque en verdad están haciendo, o sea, el que estén aquí me parece genial, de verdad que sí. Hilda, hace rato que estabas con la manito levantada. Ya, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, estuve escuchando todos los comentarios. Bueno, yo soy profesora diferencial, mamá de una niñita. Mi hija era esquizofrénica, mi hija falleció. Lo siento. Ya, bueno, así es la vida. Pero resulta de que
bueno, mi experiencia fue diferente en el sentido de que, por ejemplo, ella creció mucho en el colegio donde estaba. Ella logró hablar, logró ampliar su ámbito social, logró compartir, logró hacer muchas actividades de niña preadolescente, y eso le permitió también ser feliz, que eso es lo más importante, ser feliz. Sí. ¿Tú tuviste una experiencia positiva en ese sentido? Una como experiencia mamá? positiva. Sí que la sociedad, yo creo que muchas mamás que están acá en estos momentos, ojalá que no, pero a veces la sociedad, la gente que está al entorno, son la gente que trata por estar, qué sé yo, tener una discapacidad, los trata de no normales. Al menos fue mi caso, fue así. La sociedad, la gente que estaba en el entorno, no fue el contexto educativo, sino que fue tu no fue el contexto social. educativo, sino fue externo. Claro. Entonces, yo lo que me pregunto, y me cuestiono siempre lo mismo, yo digo, ¿por qué decir ese niño indirectamente no es normal, o trata de que haga esto para que sea un niño normal? Si al final, si nos cuestionamos, ¿somos nosotros normales? Yo creo que todos tenemos... La palabra normal no debería existir, yo creo. Es una palabra que debería estar excluida en el vocabulario, porque realmente es muy, para mí, muy abstracta, muy generalizada, porque... Y muy limitante un poquito, ¿no? Muy limitante, claro. ¿Cómo nosotros no somos normales, tal vez? No sé, pero para mí no encuentro que es incorrecta esa palabra, es incorrecta. Y porque también encasilla a los niños a ser discriminados, y lo ideal es que ellos empiecen a incluirse socialmente y incluirse también a nivel en el ambiente escolar como otro niño más, porque todos tienen discapacidad, o sea, tienen distintas aptitudes. Distintas aptitudes. Entonces yo por ahí voy. Sí. Ese es el aporte que yo quería dar. Gracias por tu aporte. Ahí, un abrazo gigante también para ti. Yo creo que, Hilda, tú tocaste un término bien importante, que es encasillar o etiquetar. Yo creo que sin duda que tenemos que avanzar, y hemos avanzado mucho, y este es un tema complejo porque es, como lo decía una de las compañeras anteriormente, porque es un tema social mucho más amplio que un niño pueda acceder a un currículum o no, ¿no? Toca muchas otras variables. Entonces, desde ahí el desafío también se hace un poquito más complejo, y la inclusión, desde los estudios que se han establecido, hay un manual que se llama Índice de la Inclusión, y cuando tú generas un parámetro evaluativo, la inclusión es mucho más fácil comprenderla que llevarla a la práctica. Eso está más que comprobado, porque es complejo, ¿no? Es un gran desafío, pero hay que seguir trabajando en eso. Y el criterio de normalización proviene un poco de lo que nos contaba el compañero, muy bien descrito, porque claro, establece normas. Sin duda que una sociedad, para que pueda funcionar, tiene que tener parámetros, ¿no? Tiene que tener normas que nos rijan, y desde ahí un poco surge este proceso de la norma. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que un niño tiene trastorno del lenguaje? Cuando el niño no ha alcanzado el desarrollo adecuado o esperado del lenguaje. Hay un parámetro para determinar aquello. La norma en sí, utilizando de esa perspectiva, es una guía, ¿no? Cuando se establece la norma como un proceso identitario, es decir, yo identifico al otro como normal o no normal, eso es lo complejo. Pero no la norma es buena y es necesaria, ¿no? Pero no cuando yo determino a una persona en un parámetro normal o anormal, como se utilizaba en un inicio, ¿no? Que es súper duro, es muy prejuicioso y es muy limitante, sin duda, ¿no? Y tenemos que ir avanzando hacia ello. Se me está acabando el tiempo, vamos a avanzar. Agradezco mucho los comentarios y los que han escrito en el chat también, que ha sido súper importante. Vamos a mirar
un poco esto que le quería mostrar, que la gestión de la diversidad de los establecimientos en Chile también, esto fue un estudio que se hizo, y aquí dan 10 elementos importantes de cómo gestionar esta diversidad dentro de los procesos educativos, ¿ya? Y lo primero es conocer a los estudiantes, ya ese es el primer desafío, ¿no? Que los docentes puedan conocerlo y conocer sus características, que no es fácil, ¿no? Porque en la sala no tenemos un niño, tenemos, ¿cuánto? 35, en algunos casos 40 niños en sala, no es un desafío fácil, pero es factible de realizar, lleva su tiempo, pero es absolutamente necesario que se realice también. Detectar las necesidades educativas especiales, agencia en el aula, es decir, transformar a los estudiantes como agentes activos de su propio aprendizaje, ¿ya? Otro parámetro u otro indicador para poder abordar y gestionar la diversidad en la sala de clases es abordar el aprendizaje significativo, ¿no? Súper importante. Fomentar la autoeficiencia de los estudiantes, presentar la información de distintas maneras, diversificación de la enseñanza. ¿Por qué tengo que tomar la prueba oral a un niño en condición TEA si puedo usarlo con todos los niños, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser solo una prueba? Puedo evaluar con trabajo, con exposiciones, con proyectos, ¿no? Con distintas maneras, ¿no? De eso se trata. Distintas formas de dar respuesta también, ¿no? Que los estudiantes puedan a través de distintas formas, utilizando incluso la tecnología, poder dar respuesta a lo que ellos saben, ¿no? Modificar el entorno es otro elemento súper central. Organizar el tiempo y el horario, que son uno de los desafíos que tiene nuestro sistema curricular y nuestro sistema funcional en los colegios. Los profesores tienen muy poco espacio en algunos momentos para esto, ¿no? Para dialogar, para esta comunidad, que es súper importante cuando estamos hablando de conceptos tan relevantes y significativos como son la inclusión. Y, por último, el proceso de adecuación curricular, ¿ya? Desde ahí, ¿qué es lo que nosotros queremos mostrar? Bueno, es establecer y mirar entonces el proyecto de integración escolar desde una directriz más inclusiva. Ambos conceptos semánticamente tienen procesos muy similares, pero también profundas diferencias porque son movimientos sociales que apuntan a dos aristas muy distintas, ¿ya? ¿A qué refiere la integración y la inclusión? Cuando hablamos del proyecto de integración escolar, ¿a qué referimos, no? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Qué estrategia podemos utilizar para hacer efectiva la atención a la diversidad? ¿No? Desde ahí es importante generar entonces un proceso de aulas inclusivas, y es un poco lo que Pamela les contaba en un inicio, la invitación que queremos hacerle. Esta temática, entre muchas otras más, ustedes la van a poder encontrar en esta invitación a participar del diplomado en psicología educacional, que habla de convivencia escolar, gestión integral en aulas exclusivas, y hay una nueva metodología de trabajo, como AMARE, ¿ya? AMAR, algo así, no sé si lo dije bien. Este es un diplomado, bueno, yo he tenido también la fortuna de participar como profesora en este diplomado. Es un diplomado muy bien pensado en un trabajo para poder facilitarles a ustedes esta atención de la diversidad desde un paradigma, desde la integración, con un enfoque inclusivo. Así que esto era poder poner esta temática, ¿no? En la palestra, que pudiésemos generar este espacio para hacer esta invitación. Bueno, ya está, ustedes saben a quién está dirigido básicamente. Aquí también yo les dejo a ustedes algunas sugerencias bibliográficas y que quieren seguir profundizando en la temática, ¿ya? Son autores que son bien conocidos, obviamente, y que tienen ahí, inician este proceso de integración e inclusión. Esto está en la presentación ustedes la van a tener, así que para que la puedan ahí ir cotejando. Solo termino si tienen dudas o consultas, pero antes de eso, darles profundas gracias por estar aquí, por haberse permanecido. Somos casi 180 personas que hemos estado aquí conectadas, de verdad, yo estoy súper contenta de eso. Les agradezco el que den tiempo de su día para seguir trabajando en esto desde la perspectiva personal y profesional. Creo que esta es la forma en que vamos a co-construir una sociedad inclusiva, sin duda, ¿no? En comunidad, en diálogo, en profundo respeto y en valorización de la diversidad. Estoy muy agradecida de la participación.
Espero que haya sido un espacio para ustedes fructífero. Ahí está mi correo, también hay el Instagram que tengo, que está focalizado en la educación emocional también, que es un aspecto también súper importante en este trabajo, así que ahí hay un espacio en que ustedes también pueden encontrar alguna estrategia. Gracias a Dipa, que da este espacio importante de diálogo, y dejo de compartir porque quiero verlos un ratito y escucharlos, qué les pareció, cómo se van, qué sintieron. Estoy leyendo ahí en el chat también. Eso, feedback. Positivo, no tan positivo. Súper, ahí los escucho, las escucho. Leila, ahí veo tu mano levantada. Hola. Hola. Comento que me gustó mucho el tema y justo vi ese tema ahora mira, recién estoy trabajando como educadora diferencial. Defendí la tesis el año recién en diciembre y justo fue como pucha. Y justo hablamos sobre el tema de la inclusión educativa hacia la inclusión social. Y fue como pucha, me hubiese gustado con mis compañeras de tesis participar en este seminario porque no hubiese servido mucho. Qué bueno. Y a mí me sirvió mucho para profundizar más, para aprender más cosas igual. Así que igual doy las gracias por esta gran experiencia y eso. Gracias a ti. Suerte, colega, que te vaya bien, que tengas una linda experiencia laboral. Gracias. A ti. Alguien, ahí estoy viendo, hay alguien que tiene la mano levantada, pero no logro ver. Pues déjenme entrar aquí a ver. Claudia, no, la Leila ya habló, la Claudia. Sí, Claudia, encontré, pero todo sumamente claro, muy bien explicado. Se te entiende todo perfecto, así que mil gracias por esta charla. A Dipa, como dices tú también, ¿cierto? Que nos brinda este espacio para poder seguir aprendiendo, interiorizando todo este conocimiento que ustedes nos están brindando. Así que muchísimas gracias. A ti, Claudia, gracias por tus palabras. Gracias a los 97 chats que están ahí. Nayade, te veo con tu mano levantada también. Sí, yo igual quería sumarme a los comentarios de las demás chicos que han hablado. En verdad creo que fue una experiencia muy gratificante por tu parte, Natalia. Te agradezco mucho por el conocimiento entregado. Pero al mismo tiempo como que agradezco mucho a quienes además como que se expusieron, hablaron de cosas bastante íntimas también, que ayudan mucho al desarrollo de estas estrategias de la conciencia también que podemos tomar sobre la inclusión, diversidad, que son términos como tan manoseados como dicen, pero que en verdad tienen un peso fundamental. Así que eso, agradecida profundamente a ti y de todos. Eso, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que están escribiendo en el chat, de verdad. Yo contenta, feliz, yo creo fielmente que en comunidad se generan los aprendizajes, así que dejo ahora, van a haber otros talleres, siempre ADIPA tiene seminarios, van a haber cursos también, está el diplomado, como opción van a haber otros cursos relacionados con la temática, así que atentos ahí a las redes sociales de ADIPA, en Instagram síganlos porque ellos van subiendo siempre información, así que Karen, mañana nos encontramos. Qué bueno verte mañana también. Y Pamela, te dejo ahí para que vean lo del sorteo, ahí quién va a ser el o la afortunada. Ya, entonces, gracias a todas y a todos. De verdad que me voy muy contenta. Sí, muchas gracias por la participación. Se hace todo más ameno cuando todos participamos. Sí. Ya, vamos al sorteo. Suerte a todas. Ahí para que puedan ganar ahí el participar en el diplomado. Sí, y esperemos no quedarnos acá hasta muy tarde porque de repente pasa eso. Que tienen que estar tienen que estar atentos todos porque si los nombran tienen que estar ahí, mostrar, decir aquí estoy ya, porque si no se van al agua y... En lo posible, por favor, abran micrófono para saber al tiro que están presentes, por favor. Exacto, ya. Sí, ya, vamos a comenzar. Ahí vamos. Y la primera persona es Romina Rodríguez Acevedo. ¿Está presente? Romina, ¿estás? Romina. Qué nervios cuando pasa. No, Romina Rodríguez. Romina. Ah, no hay Romina. No hay Romina.
Ya, al agua no voy a contar porque parece que no hay Rominas en el chat. Ya, dale. Sí, vamos. Vamos Otra. a la siguiente. Otro. Ahí vamos. Vamos, ahí está. La siguiente persona es Beatriz Fernández González. ¿Está presente? Acá estoy. ¡Eh! Acá estoy. ¡Felicitaciones, Beatriz! ¡Ay, no puedo creerlo! Muchas gracias. Dice que Créelo. Sí, por supuesto. Que justo Acá estoy solo, empezando, así que me alegro mucho, sí. solo para corroborar, ¿estudiante en qué o profesional en qué? No, soy egresada psicóloga. Psicóloga, ya, estamos entonces, sí, porque tengo que preguntar ahí para que estemos todos ad hoc, así que no hay ningún problema. Muchas gracias nuevamente. y felicitaciones por la presentación, estuvo muy muy buena. Muchas gracias por el tiempo. Qué bueno que te gustó. Ya. Entonces, Beatriz, tenemos tus datos, así que ahí te van a contactar y vamos ahí a tener todo guardado para tu puesto en el diplomado. Ya, muchas gracias. Esperaré el correo. Muy bien, súper. Ya, felicitamos a la Beatriz, que es la gran ganadora. Sí, ahí va a tener, salió y ahora va a tener ya un diplomado, así que ya el resto, agradecerles muchísimo. Insisto, sigan a DIPA, porque van a estar subiendo cursos y otros webinars y seminarios también, así que para que estén atentos en la temática, porque vienen más cursos, así que millones de gracias a todos, a todas, de verdad, y ánimo, porque este es el camino absolutamente a las que son mamás de niños con alguna condición especial. Sigan adelante porque ustedes también tienen ahí un proceso de sensibilización súper necesaria, así que yo creo que hemos ido avanzando y vamos a seguir avanzando mucho más, así que ha sido un gusto, insisto, ustedes también se quedaron ahí con mis datos. Yo feliz si es que alguna tiene alguna duda y algo que quiera después verlo, yo también siempre quedo muy conectada, así que nada, tengan lindas, buenas noches, y la presentación está también, la van a tener disponible, así que súper. Gracias, gracias, gracias a todas y a todos, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, gracias. Chao. Hasta luego, Gracias que a tengan ustedes. muy buena noche. Chao, gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao, muchas gracias. A ustedes.